Pues aquí está el panorama electoral de lo que está pasando en Colombia. 649 municipios, más de la mitad de los municipios de nuestro país tienen riesgo electoral entre moderado y alto. Más de 60 municipios necesitan una intervención urgente e inmediata. Dicen los observadores que el departamento del Cauca y el Catatumbo, la situación está por fuera de cualquier racionalidad y que tiene que haber una intervención para que se puedan dar las elecciones. Y candidatos como Francisco Barbosa, que no va a ser candidato porque no le garantizan su seguridad, y otro candidato, Mauricio Liscano, que fue ministro del gobierno Petro, que le amenazan a su papá y solo hasta cuando hace pública la denuncia le paran bolas y le pasan al teléfono. Sí. Ahí está el retrato, Paula, Mauricio, de lo que está pasando en este momento en el país en condiciones de seguridad. Un datico. Sí, señor. Hace 4 años solo había 72 municipios con riesgo electoral. 72. En este momento, más de 640, más de la mitad de los municipios del país. Y yo creo que esa es la cifra global que realmente deberíamos ver, porque la gente se está quedando con ese 62 municipios, que es el riesgo urgente e inminente que señalaba la Defensoría en este informe que entregó en horas de la mañana, pero estamos hablando de 162 que requieren acciones anticipadas. ¿Eso qué significa? Que las posibilidades son elevadas de que puedan suceder hechos de orden público. 162 es una cifra enorme cuando estamos en la fecha que estamos, ya empezando pre-campaña prácticamente para adentrarnos en un año que va a ser electoral. Muy bien la defensora en la manera en la que responde ante como esos cuestionamientos que le hacen del lado del gobierno, porque ella dice es que esto no es mi opinión. Lo que yo le estoy contando hoy al país hace parte de una metodología, explica cómo se hace y señala que son 100 los analistas de las defensorías regionales los que se encargan cada uno de recopilar toda esa información. ¿Quién mejor que ellos que están en el campo, en trabajo de campo, para poder de primera mano entregar esos datos certeros que se necesitan? Venga, Paula, para un informe como quiero mostrar, Mauricio, antes el cuadrito. Voy a poner al equipo de producción que me pongan el cuadrito. Miren esto, es que este es el panorama real de lo que está pasando en Colombia. Acción inmediata, 62 municipios. Acción urgente, 162 municipios. Acción prioritaria, 425 municipios. Observación permanente, 216 municipios. Acción ordinaria, 257 municipios. Si usted coge los más críticos, van 649. Más de la mitad de los municipios del país tienen un riesgo alto para la realización de las elecciones, Mauricio. Hace 4 años eran 72. Sí, y déjeme darle un dato adicional antes de ir con usted, Mauricio, porque esto ya empieza a generar un contrapunteo político importante. Por ejemplo, Gabriel Vallejo, que es el presidente del Centro Democrático, pues después de que se conocen estas cifras, publica un trino donde le dice al presidente que lo que está buscando el gobierno es justamente que se dé este mapa de riesgo electoral que hoy tenemos para que no se puedan hacer las elecciones, que no haya garantías. El presidente le contesta y le dice, olvídese que nosotros no somos antidemocráticos como si lo han sido ustedes. Entonces ahí también encuentran entonces eso quiere decir que sí va a haber elecciones, así haya riesgo. ¿Qué es mejor, que haya o que no haya? Porque en un pueblo donde hay riesgo electoral, pues ¿quién va a salir? Si está cooptado por los delincuentes, claro, por los terroristas, por los que están armados. Ahí está el detalle, como diría... Cantinflas. Ah, eso me gusta que se acuerde. ¿Usted qué creyó? ¿Que yo no lo veía? No, yo lo que creía Somos es que... generación Cantinflas, como los tres, ustedes son claramente. generación el Chavo. No, pero no, Cantinflas lo compartimos, sí, claro. No, sí, pero ahí está el detalle, efectivamente. Y es que hay una discrepancia entre lo que dice la defensora y lo que dice el ministro del Interior. Acuérdense, el ministro del Interior habla de 104 municipios, la defensora habla de 600 municipios, de los cuales pues hay 62 de acción urgente, apremiante, inmediata, y 162 a los que también hay que meterles la mano prontamente. En primer lugar, seamos totalmente claros, que estemos hablando de diferencias de un número, otro número, en un momento en que debería haber elecciones libres, transparentes, tranquilas en todo el territorio nacional, ya es una situación totalmente irregular, inaceptable, y por lo tanto aquí no se trata de meritar la cifra del uno o del otro, estamos en situación crítica. En segundo lugar, el enfoque diverso que tiene la Defensoría y que tiene el Ministerio del Interior, que me lleva a la pregunta que hacía Joan hace un momento. El Ministerio del Interior esencialmente lo que hace es identificar las zonas donde ha venido habiendo alteraciones del orden público sensibles, donde hay prácticamente control territorial de grupos al margen de la ley y donde la fuerza pública ha tenido incluso dificultades para entrar.
cuando ha tratado de entrar, la población instrumentalizada por los grupos al margen de la ley la ha rechazado o ha habido confrontaciones de gran calado, etcétera, etcétera. Hablamos del suroccidente del país, especialmente Cañón del Micay, pero eso se extiende al Valle del Cauca, al Cauca y a Nariño. Estamos hablando del noroeste, es decir, de la parte baja, el Bajo Cauca antioqueño, y estamos hablando del Catatumbo, donde hay negocios de coca, hay negocios de minería ilegal, hay negocios de extorsión, y esa es la lente con la cual el ministro del Interior, a quien ven ustedes allí, ha dicho, esas son las zonas críticas, pero el resto del país está razonablemente bien. La defensora hace un ejercicio distinto. No tiene que haber conflicto armado, no tiene que haber control territorial pleno de parte de los grupos al margen de la ley para interferir en las elecciones. Díganme ustedes qué elecciones libres va a haber en zonas en las que se sabe que está mandando más las bandas criminales, más los grupos al margen de la ley, que las mismas autoridades estatales. Dígame, ¿qué elecciones libres va a haber allí? Eso empieza a mover la aguja hacia lo que digan los grupos al margen de la ley. Ya lo ha vivido este país, lo ha vivido en elecciones en el Arauca, lo ha vivido en elecciones en el nororiente del país. Y eso significa que esta alerta de la defensora no solo se resuelve con fuerza pública, esta alerta de la defensora se resuelve con fortalecimiento institucional y fortalecimiento de las autoridades electorales en las distintas regiones. Giovanni pregunta, ¿qué será mejor, que haya o que no haya elecciones? Yo creo que tiene que haber elecciones en el momento en que dice el calendario electoral, entre otras cosas, porque de acuerdo con la Constitución esas elecciones son inamovibles, esas elecciones no las puede mover el presidente con un estado de excepción, no se pueden mover, tiene que haber municipios específicos en los que no se pueda entrar en un momento dado, pero de resto, alterar el calendario electoral por cuenta de una amenaza de este estilo y qué sé yo, no es constitucional, eso no lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Entonces, Giovanni, creo que sí elecciones, sí en las fechas previstas y lamentablemente con unas zonas que son de orden público alterado que van a tener dificultades. No, pues elecciones tiene que haber. Si no hay elecciones estaríamos en un problema grave. Pues imagínese. Pero ¿cómo hace uno con 649 municipios en riesgo alto? Mire lo que dice la observación electoral, que en el Cauca es por encima de toda racionalidad. Sí. Es que la frase es de ellos, no nuestro. En el Cauca y en el Catatumbo es irracional lo que está pasando. Sí. ¿Cómo la gente, usted cree que alguien en el Cauca va a votar por un partido que esté en contra del gobierno? No, ¿O un partido que no le guste a los grupos terroristas y guerrilleros? ¿O en Arauca van a salir a votar tranquilamente? Es que si hay un tipo con un fusil viendo quién vota, cómo vota, Claro. es que ese es el problema. Yo apelo a las fuerzas militares, somos por fuerzas militares, uno ve al ministro que dice que va a sacar la tropa y que va a garantizar, es con fuerza pública la única manera Claro, de garantizar la única manera la es esa. libertad en el voto, porque elecciones tiene que haber. Es recuperando ese control territorial por parte del Estado. El suroccidente colombiano en general es el que presenta las alertas más complicadas. Entonces yo sí creo que, si bien es muy preocupante lo que nos están diciendo, falta poquito tiempo, pero todavía estamos a tiempo para que se reaccione y podamos recuperar ese control y la gente pueda salir a votar libremente como pasa en las democracias. ¿Sabe cuál es un buen teatro de operación o un buen ensayo, por decirlo de alguna manera? La elección de los consejos de juventud. De juventud, sí. 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 Ese es un buen ensayo para ver, pero yo veo, mire la noticia que dábamos ayer, Mauricio Paula, los helicópteros en tierra, No, los eso contratos sobados, las fuerzas militares como que sin plata, sin poder salir, órdenes, contraórdenes, un ministro dubitativo. Ellos son los únicos que pueden garantizar unas elecciones libres. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que aquí hay que diferenciar el impacto en las elecciones y en las urnas de las elecciones parlamentarias, especialmente las de Cámara de Representantes. Acuérdense ustedes que el Senado tiene circunscripción nacional y la Cámara de Representantes tiene circunscripciones regionales, es decir, el poder regional es el que elige los representantes a la Cámara. En estos municipios que están en riesgo, que están bajo el control prácticamente de la fuerza de los grupos al margen de la ley, seguramente se elegirán representantes que estén o sean afines a su línea, a su ideario, a sus propósitos y objetivos. En las presidenciales la cosa es distinta, porque para mí no es tan claro que sea una regla de tres que al gobierno del presidente Petro, por ser de izquierda, las zonas que están bajo el poder de las bandas criminales van a presionar por votos hacia la izquierda.
¿Cuántas discrepancias no ha habido entre el ELN y el gobierno del presidente Petro? El presidente Petro no ha podido sacar ninguno de sus diálogos de paz total, con excepción de los comuneros del sur. Ninguno más. Se le han parado de la mesa, le han dicho que sí, le han dicho que no, se van unos por un lado por otros. ¿Por qué empujarán esos grupos al margen de la ley para que la población vote por ellos? Es un Pero misterio. no van a votar en las- por alguien que diga vamos No, con fuerza no por la pública a derecha, combatirlos. sí, claro. Eso, créanme que no van a votar por ellos. Seguramente, Ni van a lo permitir. seguramente lo que buscarían en las presidenciales sería amedrentar a la población Claro, para que no salga a votar. claro. En las parlamentarias, seguramente propiciar que haya votación por representantes afines a su ideario. Hoy hemos oído muchas veces el caso de Arauca, donde muchos mandatarios en el pasado han representado los intereses de los grupos al margen de la ley, porque no tienen alternativa. No tienen Ha tocado alternativa. gravísimo, Es que no- gravísimo. no tienen- Bueno,